Bien, entonces cuando él envió, es el nombre de esta porción, o parachá, que es la porción que estamos en esta semana, Bechalaj, ¿ya? Y esto está en Éxodo 13, del versículo 17 hasta el 17-16. Esa es la porción que estuvimos leyendo, ¿cierto? Pero nos vamos a ir a una parte específica de esta porción. Va a ser parte de la tercera lilla, que es la lectura del tercer día que tuvimos, como introducción, para ubicarnos en el contexto. ¿Qué es lo que ocurre en esta porción de la palabra? Dice, Dios no guía al pueblo por el camino de los filisteos, que era el más cercano para que no tengan que ver la guerra. Les hace dar un rodeo por el desierto hacia el mar de juncos o el mar muerto, ¿ya? Salen armados de Egipto. Moisés toma consigo los huesos de José conforme al juramento que se hizo. Parten de Sucot y acampan en Etam, al borde del desierto. El Señor va delante de ellos permanentemente, de día en una columna de nube para guiarlos y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Así podrán andar de día y de noche. Recordamos que salieron de noche. Ese día Faraón los soltó por un momento y durante la noche ellos caminaron durante 3 días y se encontraron frente al Mar Rojo o al Mar de Juncos, ¿ya? Y desde ahí se encuentran en una situación de persecución por detrás con los egipcios. Los egipcios los persiguen con sus caballos y carros del faraón, los alcanzan junto al mar. Los hijos de Israel tienen mucho temor y claman al Eterno. Preguntan a Moisés si no había sepulcros en Egipto para que los hayan sacado para morir en el desierto. Moisés les dice que no teman y así verán la salvación del Señor. Los egipcios nunca más serán vistos. Yahweh peleará por ellos, mientras que ellos se queden callados. Los hijos de Israel reciben la orden de seguir adelante. Moisés tendrá que extender su vara sobre el mar y dividirlo para que los hijos de Israel puedan pasar por en medio. Yahweh fortalecerá el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Yahweh se glorifica en el faraón y su caballería. El ángel de Dios cambia de lugar, se aparta de delante de los hijos de Israel y se coloca detrás de ellos como una columna de nube entre los dos campamentos para que no se puedan acercar. Moisés extiende su mano y Yahweh hace retroceder el mar con un fuerte viento que sopla toda la noche. Los hijos de Israel entran en medio del mar en seco. Las aguas son como muros por ambos lados. Los egipcios los siguen con sus caballos. Antes de la salida del sol, Adonai siembra confusión entre los egipcios desde la columna de fuego y de nube. Quita las ruedas de sus carros. Entonces los egipcios intentan huir porque se dan cuenta de que el Eterno pelea contra ellos. Amén. Y ahí nos conectamos entonces con la lectura y si me ayudan vamos leyendo. Esta porción entonces habla de ese momento en el cual Israel está cruzando el mar se abre, los egipcios son destruidos y vemos el canto de Moisés, ¿ah? Un canto muy, muy conectado con Apocalipsis, ¿ah? Vamos a verlo. Comenzamos por aquí, vamos allí. Entonces Adonai dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar y vuélvanse las aguas sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y Moisés extendió su mano sobre el mar. Y al amanecer el mar volvió a su impetuosidad y los egipcios al huir chocaban contra él. Así trastornó Adonai a los egipcios en medio del mar. Y en el agua fue devuelta y cubrió los carros y los jinetes y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos. Pero los hijos de Israel fueron encaminados por lo seco en medio del mar, y las aguas les eran por muro a su mano derecha y por muro a su mano izquierda. Así salvó Adonai aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel el gran poder de Adonai que había ejercido contra los egipcios. Y temió el pueblo a Adonai, a Leftab, y creyeron a Elohim, a Moisés su esclavo.
Entonces Moisés y los hijos de Israel prorrumpieron en un cántico a Yahweh y hablaron diciendo: Cantaré a Yahweh, porque ciertamente ha triunfado. Al caballo y su jinete arrojó al mar. Ya es mi fortaleza y mi cántico, y me ha sido por salvación. Este es mi Dios, al cual exalto, Elohim, Elohim de mi Padre, que glorifico. Amén. Yahweh es varón de guerra, Yahweh es su nombre. Arrojó al mar los carros de Faraón y su ejército. Sus oficiales escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrirán. Como piedra descendieron a las profundidades. Tu diestra, oh Yahweh, ha sido glorificada en poder. Tu diestra, oh Yahweh, aniquiló al enemigo. Con la grandeza de tu majestad derribas a tus oponentes. Enviaste tu furor, los tragó como a hojarasca. Con el resoplo de tus narices fueron amontonadas las aguas, erguidas fluyeron como de dique. Los abismos se cuajaron en el corazón del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos, desenvainaré mi espada y mi mano los destruirá. Pero soplaste con tu viento y los cubrió el mar. Se hundieron como el plomo en las aguas impetuosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Yahweh? ¿Quién como tú, glorificado en la santidad, temible en las alabanzas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra y los tragó la tierra. En tu misericordia condujiste al pueblo que redimiste. Lo has guiado con tu fortaleza hacia la morada de tu santidad. Los pueblos oyeron y temblaron. Pánico sobrecogió a los habitantes de Filistea. Y se turbaron los caudillos de Edom. A los fuertes de Moab los asaltó el temblor y fueron abatidos todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos el terror y espanto por la grandeza de tu brazo. Sea convertidos en piedra hasta que haya pasado tu pueblo. O ya hasta que haya pasado este pueblo que tú adquiriste. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el sitio firme, oh ya, que hiciste para tu morada, el santuario, oh ya, que establecieron tus manos, ya reinará eternamente y para siempre. Aleluya. Porque cuando la caballería de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el medio del mar, ya volcó sobre ellos las aguas marinas. Mientras los hijos de Israel fueron encaminados en lo seco en medio del mar. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y con danzas. Y Miriam les respondía: Cantad allá, porque ha sido glorificado grandemente. Al caballo y su jinete arrojó al mar. Y Moisés hizo que Israel partiera del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto, y no hallaron agua, y llegaron a Mara, pero no podían beber de Mara, porque era amarga. Por eso su nombre fue llamado Mara, y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo: ¿qué beberemos? Entonces él clamó allá, y ya le mostró un madero, el cual echó en las aguas, y las aguas fueron endulzadas. Allí le puso estatuto y decreto, y allí lo probó.
y dijo, si oyes diligentemente la voz de Yahshua, Elohim, y haces lo correcto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto, pondré sobre ti. Porque yo soy el Eterno, tu sanador. Y llegaron a Elim, y había allí 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ahí sí, eso es. Era larga esta lectura. ¿Ah? Eran del capítulo 14, 26 hasta el 15, 27. ¿Ya? Bien, entonces aquí vemos una gran hazaña, ¿cierto? Que es algo que nos muestra y nos conecta con lo que va a ocurrir. El Señor viene de regreso y Él va a destruir, ¿cierto? Al faraón de este siglo, de este mundo, que viene en contra de los hijos de Dios. Por eso Apocalipsis dice que el dragón se fue contra la mujer, ¿cierto? La mujer representa a Israel y dice que como no pudo con ella, fue contra la descendencia de la mujer. Y la descendencia somos todos los creyentes, ¿ah? Que estamos conectados, ¿cierto? A Yeshua. Amén. Entonces el versículo 27 dice, y Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar se volvió a su impetuosidad. Y los egipcios al huir chocaban contra él, así trastornó Adonai a los egipcios en medio del mar. Entonces, este cruce del mar duró toda la noche, ¿ya? Desde que el viento empezó a soplar hasta que el último israelita llegó. Entonces, durante la noche dice que un viento oriental, ¿cierto?, comenzó a soplar y comenzó a separar las aguas. Ya esto no fue algo instantáneo, así como en las películas, ¿cierto? Ve Moisés y se abre el mar y todo eso. Dice que Dios envió un viento que sopló durante toda la noche y por lo tanto el mar se abrió y quedó un lugar en seco para cruzar. Y el cruce de aproximadamente 3 millones, algunos dicen poco más, 3 millones a 6 millones de israelitas y también egipcios. Recordemos eso. No solamente el pueblo de Israel salió, sino muchos egipcios y de otras naciones que también creyeron. Por eso es un símbolo de que no solamente israelitas van en esta salida. No solamente israelitas, sino también egipcios que creyeron en el Dios de Israel. ¿Ya? Por eso ellos de alguna forma nos muestran una conversión, así como nosotros no somos israelitas, ¿cierto? Ni judíos de nacimiento, sino que somos de otras naciones. Es por eso que también nosotros al creer en el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, nosotros también formamos parte de este grupo, de esta congregación que Él va a salvar ahora al final de los tiempos. ¿Ya? Es muy importante entender eso. Éxodo 14, 28 dice, y el agua fue devuelta y cubrió los carros y los jinetes y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. El mar también simboliza la segunda muerte, ya el lago de fuego, como está escrito en Apocalipsis, que dice Apocalipsis, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Seol entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Seol fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. El que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esta palabra, hermano, nos está dando a entender claramente, no hay problema, respecto de la primera y la segunda muerte. Hay dos muertes. Hay una muerte física, que es la primera muerte, pero luego hay una muerte eterna, que es la segunda muerte. Nosotros podemos experimentar la primera muerte, pero no estamos destinados para la segunda muerte. ¿Ya? Por eso la palabra dice que nosotros podemos morir una vez, pero luego ¿qué esperamos? La resurrección de los muertos. Cuando suene la gran trompeta, cuando
el Mesías regrese, Yeshua venga y se manifieste, dice que una trompeta va a sonar, que es la séptima trompeta, y los muertos resucitarán. Y los que hayan quedado vivos, dice el apóstol Pablo, y porque dice, porque hayan quedado vivos, porque habrá una gran tribulación y una persecución donde muchos, dice, serán decapitados. ¿Ya? Eso dice el libro de Apocalipsis. Muchos claman y dicen, Señor, ¿cuándo vas a vengar nuestra muerte? Y dice, espérense todavía porque falta que se completen el número de los que todavía han de morir por mí, hasta que yo me manifieste y los levante y los resucite. Por eso nosotros no tenemos miedo a la muerte. Porque nosotros, si morimos, morimos en la promesa de la resurrección. Y por lo tanto, la muerte segunda no tiene potestad sobre nosotros. La muerte segunda va a venir sobre aquellos que están en condenación, aquellos que se han rebelado, que no se han arrepentido, que han rechazado la salvación. Y dice que hay algunos que van a resucitar en la segunda resurrección, así como hay dos muertes, hay dos resurrecciones. La primera resurrección para los hijos de Dios, aquellos que están en Cristo, en el Mesías, la primera resurrección. Y la segunda resurrección, dice el libro de Apocalipsis, al final del milenio resucitarán los demás, donde se abrirán libros, donde están las obras, y los cuales no sean hallados en el libro de la vida, dice que serán arrojados a la muerte segunda, que es el lago de fuego. ¿Ya? Por lo tanto, ese concepto del infierno no es un concepto tan bíblico, desde el punto de vista de que aquel que muere hoy no va al infierno inmediatamente, ni tampoco el que muere va al cielo inmediatamente. Está esperando el creyente la resurrección para la vida eterna, y el no creyente o el que muere en sus transgresiones, pecados y delitos a la segunda resurrección, pero para condenación. ¿Ya? Entonces ahí se nos va aclarando un poquito algunas cosas. Después dice, versículo 29, pero los hijos de Israel fueron encaminados por lo seco, en medio del mar, y las aguas les eran por muro a su mano derecha y por muro a su izquierda. Este acto constituye una de las obras de fe más importantes de la historia de Israel, como está escrito en Hebreos 11, 29. Dice, por la fe pasaron el mar de cañas, o el mar de juncos, o el mar muerto, ¿ya? Como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Entonces, hermanos, no van a poder pasar, ¿cierto?, a la tierra prometida, no van a poder pasar al milenio, no van a poder pasar, ¿cierto?, a la vida eterna aquellos que no son parte del pueblo de Dios. Si el infiel intenta pasar por el camino de fe, se va a ahogar. Mas nosotros seremos librados de las aguas. Amén. Después dice, y vio Israel el gran poder que Adonai había ejercido contra los egipcios, y temió el pueblo a Adonai Aleph Tav. Y esto es importante porque esto en hebreo, aquí en esta traducción nos muestra Aleph Tav. ¿Qué es Aleph Tav? ¿Cierto? Aleph es la primera letra del alefato hebreo y Tav es la última. Es como decir en español de la A a la Z. O sea, el primero y el último, el principio y el fin. Por lo tanto, eso aparece en el texto hebreo, no lo traduce en las Biblias, a esta Biblia lo menciona. ¿Por qué? Porque hay alguien que dijo, yo soy el alfa y la omega. La pregunta, ¿Jesús dijo eso? ¿Lo dijo en griego? ¿Lo dijo en hebreo? ¿Ah? Lo habló en lengua hebrea, así como le habló a Saulo, a Pablo, le habló en lengua hebrea. Entonces cuando Yeshua dice, yo soy la Aleph y la Tav, o sea, el que estuvo aquí en este triunfo de Israel en la salida es Yeshua mismo. Amén. Entonces, en el texto hebreo vemos esta conexión. Yeshua dijo, yo soy la Aleph y la Tav. Pero como el texto se escribió en griego, para que lo entendieran, escribió yo soy el alfa y la omega. Si lo hubieran escrito en español, lo hubieran escrito yo soy la A y la Z. Amén. Entonces, qué importante esa conexión. Ahí estaba Yeshua mismo manifestado. Dice, y creyeron a Dios, a Elohim, y a Moisés, su esclavo o su siervo. El que teme a Dios y cree en Él, se entrega. Está sujeto al cuerpo del Mesías. Y es fiel a los siervos que Él ha puesto en su reino. Es imposible ser fiel a Dios sin ser fiel a los hermanos y siervos que Él ha puesto, como está escrito en 2 de Crónicas, que dice, confiad en Adonai vuestro Dios,
y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. Amén. Y qué importante es la profecía para estos días, entender a los profetas de la Biblia. Si lo primero que entendemos que entender que la profecía es la profecía bíblica, la profecía que está escrita, que es la profecía más segura, dice la palabra, y más confiable. Y eso que está escrito en los profetas es lo que se ha cumplido y se va a cumplir en los días que vienen. Amén. Hemos hablado de ese tema de los profetas también. Ahora, el resultado práctico de la entrega, de entregarse completamente a Él, es que también nos entregamos a nuestros hermanos. Yeshua entregó su vida a Dios, pero ¿cómo lo demostró? Entregándose ¿a quiénes? A nosotros. Él dio su vida por nosotros. No hay mayor amor que este, que el que da la vida por sus hermanos. Entonces, cuando yo digo que amo a Dios, tengo que también demostrarlo entregándome a los demás. Amén. Y esto en 2 Corintios dice, y esto no como lo habíamos esperado, dice el apóstol Pablo, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y en esto vemos también de que esta doctrina, esta enseñanza que muchas veces hay respecto de la sujeción y la cobertura, tenemos que verla ahora a la luz de la palabra, ¿ya? Porque la palabra dice en Efesios 5:21, sometiéndonos unos a otros, ¿ya? En el temor a Cristo. ¿Qué significa? Que el sujetarse y el someterse es algo horizontal. Cuando yo me sujeto de alguien, es así, es hacia el lado. Cuando mi esposa se sujeta a mí, me abraza hacia el lado. ¿Se fija? Ahí estamos sujetos. Fíjense la actitud. No es una sujeción vertical, ¿ya? Y esto es importante entender, cuando dice someteos, sujetaos, ¿cierto? Las traducciones, es algo horizontal, porque el cuerpo se une hacia el lado. Hay una sola línea vertical que es Cristo, que es el Mesías, que es Yeshua, y que dice la palabra que Él es la cabeza del cuerpo. Y esto es muy importante porque el pueblo estaba unido como un solo hombre. Amén. Y en ese momento, quien dirigía, ¿cierto?, al pueblo de Israel era Moisés. Y Moisés es una figura de Cristo, es una figura del Mesías. Amén. O sea, hoy día podríamos decir que hay un Moisés, hombre en la congregación. No. El Moisés que hoy dirige este pueblo y todo el pueblo de Dios en el mundo es Yeshua. Amén. Él es la cabeza. Por lo tanto, no hay sujeciones y coberturas humanas verticales. Eso se lo dejamos al mundo. Eso se lo dejamos a las religiones. Eso se lo dejamos al faraón. ¿Ya? Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Eterno, el pueblo de Israel está unido los unos a los otros. ¿Ya? Eso es muy importante y la cabeza de todo varón es Cristo el Mesías. Primera de Pedro 5, 1 al 3 lo deja muy claro y dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros, ¿quiénes son los ancianos? En el contexto bíblico, mayores de 50 años. Que en ese entonces, según la Torá nos enseña, son aquellos que sirvieron en el templo, principalmente levitas. Esto es importante, que fueron instruidos en la Torá y que estudiaron desde los 20, 25 años, ejercieron a partir de los 30 y se retiran a los 50 años. Y desde ahí ellos pasan a ser nombrados, como lo hace Pablo, como ancianos. O sea, hombres entendidos en la palabra, que tienen el conocimiento, que tienen el testimonio para poder enseñar, poder guiar. Entonces, fíjense lo que dice, por tanto a los ancianos entre vosotros exhorto yo, y dice Pablo, anciano como ellos. Fíjense, ni Pablo tuvo la, ¿cómo decirlo? La osadía, gracias por la palabra, más técnica, pero en lo coloquial él no tuvo la desfachatez, la patudez
de colocarse por sobre los demás. Fíjense, Pablo dice, yo como uno de ellos. Sí, Pablo tenía más de 50 años, si no se habría atrevido a decirse anciano. ¿Ah? Pero fíjense cómo el respeto de que aún él exhortaba a los ancianos, pero él se consideraba como ellos. Mire qué importante, aquí no estamos peleando quién está por sobre otro. ¿Ah? Como los discípulos, quién es el mayor, quién se va a sentar a tu derecha. ¿Ah? Y ahí Yeshua los reprende. No es esa la actitud ni el espíritu que hay en el pueblo de Dios. Dice, y también como ellos, testigo de los padecimientos del Mesías y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. O sea, el que quiere ser mayor, sirva a los demás, no enseñoreándose, no colocándose por sobre los demás. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, vosotros los más jóvenes, ¿quiénes son los más jóvenes aquí? Los menos de 50. Los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El contexto en que está diciendo a los jóvenes que estén sujetos a los ancianos es el mismo ejemplo, ¿cierto?, que tenemos en la Torá cuando se coloca un yugo sobre un buey y se coloca un buey mayor, un buey viejo, con un buey joven, ¿ya? Y por lo tanto, ese yugo une a uno joven con uno anciano. ¿Por qué? Porque el joven tiene, ¿cierto?, el ímpetu, tiene la fuerza, tiene las ganas, la motivación, pero el mayor, la sabiduría y el objetivo. Porque si no, el joven deja, pero... ¿ah? Deja una zanja bien grande, pero toda así desordenada. Pero en cambio, el buey mayor, ¿qué es lo que hace? Guía al joven y lo mantiene derecho, mirando hacia adelante, porque nadie que pone la mano en el arado mira hacia atrás. Entonces, fíjense, de eso está hablando aquí el apóstol Pablo. Miren la relación de que los más jóvenes estén sujetos, o sea, estén unidos, acompañando a los mayores, aprendiendo de los mayores guiando, dando ejemplo, sabiduría a los menores o a los más jóvenes. Así se relaciona el pueblo de Dios. No hay soberbia, no hay altivez, sino que hay humildad, tanto del joven para estar sujeto al mayor y del mayor para enseñar al menor. Amén. Entonces, dice el capítulo 15, avanzando, entonces Moisés y los hijos de Israel prorrumpieron en un cántico a Adonai y hablaron diciendo, cantaré a Adonai, porque ciertamente ha triunfado. Al caballo y a su jinete arrojó al mar. Entonces aquí hubo un cántico, el cántico de Moisés. Cantaron al Eterno, no a los hombres. Y esto es importante porque hay una alabanza que va dirigida hacia Él. Amén. Es una alabanza que está enfocada y centrada en Dios y no en los hombres. Esta es una verdadera alabanza que está dirigida al Eterno y tiene el propósito de agradarle a Él y no a los hombres. Amén. La palabra cantaron está escrita en forma futura. Acá lo que el texto hebreo nos muestra es que esta palabra no es cantó, ni cantaron, ni cantan. La palabra hebrea está en una especie de futuro y dice cantarán, ¿ya? Entonces, eso en el texto hebreo se ve y está escrito así, cantarán, podríamos traducirlo. Y por lo tanto, Rachi dice que cuando el verbo aparece de esta forma puede entenderse de tres maneras. Primero, que hay una intención del corazón
que no es necesario que se cumpla. O sea, alguien ha tenido la intención de hacer algo, pero no lo ha hecho, ¿cierto? Entonces este cantarán es como que está en la intención del corazón, pero que no necesariamente se esté haciendo. En segundo lugar, también nos habla de un presente continuo. Este cantarán es que estás constantemente cantando algo que se está haciendo siempre. Y en tercer lugar, esta palabra en hebreo nos habla de algo que se hará en el futuro, como una promesa. Entonces, sabemos después, por la palabra en Apocalipsis, que este canto se volverá a cantar. Dice, y entonarán el cántico de Moisés. Amén. ¿Por qué? Porque así como Israel tuvo una victoria en ese tiempo, todo su pueblo ahora en el futuro tendrá la más grande victoria de todos los tiempos. De aquí los maestros dijeron, miren, los mismos rabinos, que la resurrección de los muertos se deriva del mismo texto de la Torá. Amén. Por eso está hablado en un futuro. ¿Ya? Entonces, en este caso podemos descartar el presente continuo porque solo cantaron junto al mar una vez. Pero es interesante notar que la Torá habla del cántico de Moshe que será cantado en relación con la redención final y la resurrección de los muertos, como está escrito en Apocalipsis 15, 2, 4, dice, y vi como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los vencedores de la bestia, y de su imagen y del número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, teniendo cítaras de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, esclavo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus justas acciones fueron manifestadas. Amén. Si se dan cuenta, aquí hay un sinónimo, que este canto de Moisés ya es también el cántico del Cordero. Amén. Por eso, fíjense la conexión de Moisés con Yeshua. Así como Moisés lidera la liberación de Israel, así el Cordero lidera la liberación de todo su pueblo ahora en los últimos tiempos. El cántico de Moshe y del Cordero es el cántico de la redención final. Al igual que Moisés y los hijos de Israel salieron del mar, que simboliza la resurrección, por eso fíjense el bautismo, el tevilá que representa sumergirse en el mar para muerte, pero levantarse de las aguas para una nueva vida, para una resurrección. Entonces, eso es lo que representa el cruce del Mar Rojo, el tevilá, el bautismo. Amén. Y también nos habla futuro de la resurrección de los muertos. Así que todos los que han puesto su confianza en el Mesías de Israel, Yeshua, serán redimidos de la muerte para poder cantar en el otro lado este cántico al Eterno. Este cántico nos enseña la importancia de expresarnos con cantos, danzas e instrumentos al Eterno. Es parte de nuestra devoción a Él. Es una manera de mantener el fuego del Espíritu. Amén. Eso es. Amén, Dani. Entonces esto es importante que también desarrollemos el cántico que nos habla de la victoria. Nosotros ya tenemos la victoria, hermanos. Aunque pasemos por tribulación, aunque tengamos que cruzar el mar, aunque tengamos que ver aguas amargas y todo lo que el pueblo de Israel pasa durante el desierto, Él ya les había dado la victoria. Amén. Esta canción tiene 3 temas principales. El cántico de Moisés nos habla de la grandeza del Eterno, nos habla de la liberación de los egipcios y también nos habla de la entrada futura en la tierra prometida como una alusión al reino mesiánico, al milenio. Entonces esta es la conexión que tiene este cántico. Después sigue diciendo, versículo 2, ya es mi fortaleza y mi cántico, y me ha sido por salvación. Este es mi Dios, al cual exalto, Elohim de mi Padre, que glorifico. Y aquí tenemos la palabra hebrea que ha sido traducida como le glorificaré,
¿ya? Es Be-ambeuke, que significa le embelleceré. Y viene de la raíz navá, que significa descansar, embellecer, celebrar, preparar una habitación. Entonces ese glorificar, ese darle gloria, porque hay un salmo que dice, poned gloria en su alabanza. ¿Y eso qué significa? Embellecer su alabanza. ¿Ah? Embellecer lo que hacemos para Él. Y de aquí aprendemos también en el pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Por qué en las fiestas se adornan? Las fiestas siempre tienen, ¿cierto?, decoración, tienen muchos símbolos, tienen muchos elementos, ¿cierto?, que representan, porque eso le da belleza a lo que se hace. Amén. También aprendemos que nuestras alabanzas preparan un lugar de morada para el Eterno. No hay ningún texto que dice que el Eterno habita entre las alabanzas de su pueblo. ¿Cuánto hemos dicho eso? ¿Sí o no? Hemos citado, Él habita en las alabanzas de su pueblo. La pregunta es, ¿la Escritura dice eso literalmente? No lo dice. Yo quedé sentado porque yo muchas veces dije, Él habita en las alabanzas de su pueblo. Pero lo que realmente dice el versículo, tome nota, Salmo 22:3, dice, sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Hay una pequeña diferencia, una gran diferencia. Y hermanos, eso, fíjense lo siguiente, por eso es la identidad que Él restaura en este tiempo. Nosotros no somos cualquier pueblo. No es el pueblo de Chile que viene a adorarle. No es el pueblo de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Argentina. Es el pueblo de Israel. Y Él dice que habita en las alabanzas de Israel. Amén. Porque a veces nosotros decimos, Él habita en la alabanza de su pueblo y es cualquier pueblo. Cualquier religión, cualquier denominación. Pero fíjense, es en las alabanzas de Israel. Y esto les decía al comienzo, que Israel, todos los que cruzaron el mar fueron considerados Israel, y entre ellos habían egipcios y de otras naciones, porque Egipto era una nación cosmopolita, y habían de muchos lugares ahí. Y por lo tanto, todos aquellos que salieron fueron considerados Israel. Y por lo tanto, en ese cántico, ¿cierto?, la presencia de Dios estaba en medio de Israel. Aquí no hay chileno, ni griego, ¿cierto?, ni de ninguna otra nación. Hoy día todos somos Israel. Amén. La casa de Judá, la casa de Israel, y eso se va a manifestar en la restauración final. Amén. Entonces, qué interesante es eso, corregir. Salmo 22:3, porque somos Israel. Amén. Somos parte de la restauración de Israel, no el Israel nacional dirigido bajo un presidente, bajo un primer ministro. No un Israel que por el hecho de haber nacido en la tierra de Israel es un israelita. No un Israel que simplemente por descendencia sanguínea es israelita, sino un Israel que es por medio de la fe en Yeshua. Eso dice la Escritura. Wow. Entonces aquel que cree en Yeshua y que sigue a Yeshua es un verdadero israelita. Y el que comienza a caminar en una vida de obediencia conforme a la Torá. Amén. Entonces eso es muy importante entender. Eso lo dice claramente el libro Colosenses, lo dice claramente el apóstol Pablo. ¿Ya? Amén. El versículo 3 dice, Yahweh es varón de guerra. Yahweh es su nombre. Hay muchos lugares en las Escrituras donde el Eterno es presentado como guerrero. Amén. Lo hemos cantado, ¿cierto? Ya, oh Jehová es mi guerrero, ¿cierto? Hay canciones muy, muy conocidas también que hemos aprendido. Y es porque esa manifestación de guerra, hermanos, primero, no es en contra de su propio pueblo. Él no viene como guerrero hacia nosotros. Él viene como un guerrero
frente a Faraón y sus ejércitos. Por lo tanto, cuando el Señor viene, hermanos, nosotros no tenemos miedo de la venida del Señor. Porque Él no viene contra nosotros. Él viene contra nuestros enemigos. Hay gente que le tiene miedo a la venida del Señor. No, no me hable, hermano, de Apocalipsis, que a mí me da miedo esas cosas. ¿Cierto? No me hable de eso. Hermanos, que nosotros no tenemos que tener miedo. Nosotros amamos su venida y guardamos la salvación con temor y temblor para no apartarnos de Él, porque lo que menos queremos es ser enemigo de Él. Y por lo tanto, Él viene como varón de guerra, y aquí es algo interesante, vienen contra aquellos que hacen maldad o contra aquellos que permiten la maldad. Por lo tanto, el pueblo de Dios tiene que caracterizarse por lo siguiente: levantarse en contra de la maldad, porque Dios se levanta en contra de la maldad, en contra de los impíos, de los que hacen injusticia. Por lo tanto, el pueblo que está alineado con Él también tiene que levantarse por la justicia. Bienaventurados son aquellos que hacen justicia, que buscan la justicia. Amén. Entonces, nosotros no podemos tener temor de Faraón, sino que tenemos que levantarnos por la justicia de Dios. Y de esa manera vamos a ser aliados de Él. Amén. Un pueblo que no calla, sino que tiene que levantarse. Y por eso también será una razón por la cual nos perseguirán. Porque el que se queda callado, no lo persiguen. Pero el que declara la verdad de Dios, la palabra, y se levanta en contra de la injusticia, contra el pecado y contra la maldad, ese sí va a ser perseguido. Entonces también aquí hay una clave para nosotros. Amén. Después sigue diciendo Éxodo 15:6, tu diestra, oh Adonai, ha sido glorificada en poder. Tu diestra, oh Adonai, aniquiló al enemigo. ¿Quién es la diestra de Yah? ¿Quién es su brazo derecho? ¿Quién es su brazo fuerte? Mire el texto, nos está diciendo aquí. El Mashiach, Yeshua, es su nombre. Él será el que finalmente va a destruir a los enemigos que se levanten contra el pueblo de Israel, como lo dice Isaías 63, que dice, ¿quién es este que viene de Edom? ¿Usted sabe lo que es Edom? Edom. Rojo, Esaú, Roma. Mire, ¿y de dónde viene? De Roma, de Edom, de Bosra, con ropas enrojecidas. ¿Quién es ese magnífico en sus vestiduras, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que sentencio con justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué están rojas tus vestiduras y la túnica, como el que ha pisado en el lagar? Yo solo he pisado el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los aplasté con mi ira y los pisoteé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestiduras, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentara, pero me sostuvo mi ira, y mi brazo me dio la victoria. Pisoteé a los pueblos en mi ira, los embriagué con mi indignación y derramé su sangre en la tierra. Wow, ese es el que viene. Y luego Apocalipsis también nos comenta algo similar. Dice, y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que monta es fiel y verdadero, y con justicia juzga y guerrea. Sus ojos son llama de fuego, y hay muchas diademas sobre su cabeza, donde tiene un nombre escrito el cual nadie conoce, sino él mismo. Está vestido con una vestidura empapada en sangre, y su nombre es el Logos, la palabra, la Torá de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las pastoreará con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en las vestiduras y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces esto está muy relacionado. Los que entienden los tiempos
saben que hay un momento para pisar el lagar, que es el tiempo de pisar las uvas. Y es un tiempo que viene después de las fiestas de otoño. ¿Ven? O sea, esto en el contexto de Israel. Hay que entender el periodo, ¿cierto?, de la siembra, de la cosecha. Y hay un periodo para las uvas. Y es ese periodo que se relaciona con su venida y cuando Él pisa a sus enemigos, literalmente como aquel que pisa las uvas. Y así como sale el vino, sale la sangre derramada de todos sus enemigos. Amén. Entonces con eso vamos entendiendo también los tiempos en que va a suceder esto. El Mesías Yeshua ejecuta la ira de Dios. Él vino la primera vez como Cordero de Dios, pero la segunda viene como el león de la tribu de Judá. Amén. Es importante esta conexión, hermanos. Y que los creyentes, cristianos y de cualquier creencia, ¿cierto?, religión, entiendan que ya no son gentiles. Porque Él va a pisotear a los gentiles. Pero Él va a guardar a su pueblo, Israel. Por lo tanto, cuando nos convertimos y creemos en Yeshua, venimos a ser parte de Israel. Y por eso quedamos también bajo, ¿cierto?, cobertura y bajo también los mandamientos de Dios. Pero aquel que es gentil dice, no, yo no tengo que guardar los mandamientos. Éxodo 15:8 dice, con el resoplo de tus narices fueron amontonadas las aguas, erguidas, fluyeron como de dique. Los abismos se cuajaron en el corazón del mar. Todo esto es muy poesía, ¿cierto? Pero está diciendo grandes verdades. Y hay mucha profundidad en todo lo que esto está diciendo. Obviamente no podemos entrar en cada detalle, ¿cierto? Pero este lenguaje de este canto, ¿cierto?, y de esta poesía es muy profunda. Aquí habla del mar, que el mar tiene un corazón, ¿ya? En este caso el significado de la palabra corazón es alegórico, ¿cierto? La palabra hebrea es lev, ¿cierto? Lev significa corazón, mente, razón, conciencia, ánimo, memoria, atención, voluntad, interior. Mire, todo lo que es la palabra lev. En español traducimos como corazón, pero tiene toda esa profundidad de algo que está dentro. Aquí el comentario de Rashi dice que se refiere a la esencia y fuerza de algo, ¿cierto? Como también Éxodo 3:2 habla en el corazón del fuego. El corazón de una persona es lo más íntimo de ella, donde toma las decisiones más importantes de su vida, donde se manifiesta lo que realmente es. En la mente de una persona pueden caber muchas ideas y muchas opiniones, pero en el corazón cabe solo una opción. ¿Amén? Entonces a veces en nuestra mente vienen muchas cosas, pero a veces hay algo que usted siente en su corazón. Y eso es lo que determina, porque es lo más profundo. Al corazón llega el resultado de ese pensamiento, de esas opiniones, de esa decisión entre todas las cosas, es lo que finalmente nuestro corazón. A veces en la mente estamos confundidos, pero el corazón está claro, ¿cierto? ¿Y es por qué? Porque por eso dice la palabra que los mandamientos tienen que ser puestos en nuestro corazón. O sea, no solamente en el analizarlos, pensarlos, ver cómo se hacen, sino que es algo que tiene que ser puesto en el corazón para que lo podamos vivir. Amén. Y finalmente algunos versículos que nos dicen, con toda diligencia vigila tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:4, que decían y me enseñaban, retenga tu corazón nuestras palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Y también Romanos dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por eso dice, y creyeres en tu corazón. Porque a veces aquí en la mente se cuestiona muchas cosas. Pero la fe se concreta cuando la creemos en el corazón. Amén. Hay que creer con el corazón, no solo con la mente.
La fe de la mente no justifica ni salva, solo la del corazón, en lo más íntimo de la persona. Cuidemos bien que la enseñanza de la Torá y la obra del Mesías no se queden solamente en nuestra cabeza, pongámosla en nuestro corazón, como está escrito en la oración del Shema, que dice: estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón. Amén. Shabbat Shalom. Amén.